Nunca fuiste la primera opción de nadie. Esta historia es para ti. Hay dolores que no se ven, pero cambian tu vida. Tal vez nadie te lo ha dicho de esta manera, pero hay una diferencia enorme entre estar rodeado de personas y sentir que realmente importas para alguien. Porque puedes tener contactos, amigos, compañeros, familiares e incluso personas que hablan contigo todos los días. Y aún así sentir algo que cuesta mucho admitir. Sentir que tu presencia no cambia nada. Sentir que si un día dejaras de llamar, de escribir, de buscar, de insistir, casi nadie lo notaría. Y duele más de lo que parece. Porque no es una herida que se vea por fuera. No deja marcas visibles. No provoca preguntas. Nadie te mira y te dice que nota lo que estás cargando. Por eso muchas veces aprendes a esconderlo. Sonríes. Conversas. Sigues adelante. Haces lo que tienes que hacer. Pero dentro de ti hay una pregunta que aparece una y otra vez. ¿Por qué siento que nunca fui importante para nadie? Quizás te acostumbraste a ser la persona que siempre está disponible. La que escucha. La que ayuda. La que recuerda fechas importantes. La que se preocupa. La que está presente cuando alguien la necesita. Pero cuando eres tú quien necesita algo, el silencio parece mucho más grande. Empiezas a notar cosas pequeñas que antes intentabas ignorar. Mensajes que nunca llegan. Invitaciones que nunca aparecen. Conversaciones que solo existen cuando alguien necesita algo de ti. Personas que prometieron quedarse y poco a poco fueron desapareciendo. Y aunque intentas convencerte de que no te afecta, una parte de ti sigue acumulando cada ausencia. Porque el problema no es estar solo algunas veces. El problema es empezar a sentir que eres fácilmente reemplazable. Como si tu lugar pudiera ser ocupado por cualquiera. Como si nadie sintiera realmente tu falta. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera hablas de esto. Lo guardas. Lo tragas. Lo escondes. Porque tienes miedo de parecer demasiado sensible. Demasiado necesitado. Demasiado débil. Pero la verdad es que hay personas que llevan años cargando esta sensación en silencio. Personas que aprendieron a vivir sintiéndose invisibles. Personas que dejaron de esperar llamadas. Personas que dejaron de esperar atención. Personas que poco a poco empezaron a convencerse de que quizás nunca fueron tan importantes para nadie como imaginaban. Pero lo más duro todavía no había ocurrido. Porque llega un momento en que esta sensación deja de estar relacionada con los demás. Y empieza a cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. ¿Y si llevas años intentando demostrar tu valor a personas que nunca pensaron quedarse? Hay una forma de vivir que casi nadie reconoce como dolorosa al principio. No parece grave. No parece un problema real. Incluso desde fuera puede verse como algo normal. Pero por dentro desgasta lentamente. Ser siempre la persona que inicia todo. La que manda el primer mensaje. La que rompe el silencio. La que pregunta cómo están los demás. La que intenta mantener el contacto vivo aunque del otro lado no haya el mismo esfuerzo.
Y al principio te dices que no importa. Que eres así. Que te gusta cuidar tus relaciones. Que es tu forma de ser. Pero con el tiempo empiezas a notar algo incómodo. Que si tú no escribes, no pasa nada. Que si tú no buscas, nadie te busca. Que si tú no insistes, las conexiones simplemente se apagan. Y aún así sigues. Porque de alguna forma te acostumbraste a dar más de lo que recibes. Empezaste a aceptar pequeñas respuestas como si fueran suficiente atención. Un mensaje corto. Una horita no puedo. Un después hablamos. Y con eso intentas convencerte de que no estás pidiendo demasiado. Pero por dentro hay algo que se va rompiendo en silencio. El autoabandono no siempre es evidente. A veces se ve como paciencia. A veces se ve como comprensión. A veces se ve como no quiero molestar. Pero en realidad es acostumbrarte a recibir menos de lo que necesitas. Es aprender a callar lo que te duele para no incomodar a nadie. Es decir, está bien cuando no está bien. Es sonreír cuando te sientes ignorado. Es fingir que no importa cuando en realidad sí importa. Y mientras tanto empiezas a observar a los demás. Personas que tienen amistades que parecen fáciles. Conversaciones donde ambos lados se buscan. Relaciones donde nadie tiene que perseguir a nadie. Familias que se hablan sin esfuerzo. Parejas donde la atención es mutua. Y sin querer aparece un pensamiento repetitivo que te acompaña más de lo que admites. ¿Qué tienen ellos que yo no tengo? No lo dices en voz alta. Pero lo piensas en momentos pequeños. Cuando ves que a alguien sí lo buscan. Cuando ves que alguien sí es prioridad. Cuando ves que alguien sí es recordado sin tener que insistir. Y entonces empiezas a cuestionarte a ti mismo sin darte cuenta. Tal vez soy demasiado. Tal vez no soy tan interesante. Tal vez no soy tan importante. Tal vez es normal que pase esto conmigo. Y lo más peligroso es que empiezas a aceptarlo como verdad. Esta historia es para ti. No es casualidad que estés aquí. Porque hay personas que viven años sintiendo esto sin tener un nombre para ello. Y no lo cuentan a nadie. Ni siquiera lo reconocen completamente. Solo lo sienten. Como un peso constante que no saben explicar. Y mientras más intentan ignorarlo, más se vuelve parte de su identidad. Ser el que da. Ser el que espera. Ser el que entiende. Ser el que nunca es prioridad. Y entonces llega un punto donde ya no es solo lo que los demás hacen. Es lo que empiezas a creer sobre ti. Y fue ahí cuando entendió algo inquietante. Que quizás el problema nunca fue solo la falta de respuesta de los demás. Sino todo lo que empezó a construir dentro de sí a partir de esa falta. Y si el dolor no viene de que nadie te quiera, sino de algo mucho más profundo. Con el tiempo, esta sensación de no ser importante para nadie no aparece de la nada. No es un pensamiento aislado. No es algo que surge un día específico. Es algo que se va formando lentamente, sin que te des cuenta, como si fuera una forma de aprender a existir. Muchas veces empieza mucho antes de lo que imaginas. En la infancia, cuando el cariño no era constante.
Cuando la atención parecía depender de tu comportamiento. Cuando aprendiste que ser visto estaba condicionado a hacer las cosas bien, a portarte de cierta manera, a no molestar, a no incomodar, a no pedir demasiado. Y sin darte cuenta, empezaste a construir una idea silenciosa dentro de ti. Debo esforzarme para que me quieran. No como una decisión consciente, sino como una adaptación. Porque el niño no analiza. El niño sobrevive emocionalmente con lo que tiene. Y si el cariño llega solo cuando cumples expectativas, entonces aprendes que el amor no es algo que simplemente existe. Es algo que se gana. Con el tiempo, esa idea se convierte en un patrón invisible que guía muchas decisiones en la vida adulta. Empiezas a sentir una necesidad constante de aprobación. No porque seas débil, sino porque tu mente aprendió que el rechazo es peligroso. Que decepcionar a otros puede significar perder conexión. Que no cumplir expectativas puede significar quedarte solo. Entonces empiezas a medir cada acción. Cada palabra. Cada decisión. Cada silencio. Esto les va a gustar. Esto va a incomodar. ¿Esto va a alejar a alguien? Y poco a poco te vas adaptando. Te conviertes en alguien que cuida demasiado a los demás, pero muy poco a sí mismo. Alguien que escucha a todos, pero casi nunca se escucha. Alguien que está disponible siempre, aunque esté cansado. Alguien que dice que sí cuando en realidad quería decir que no. Y sin darte cuenta, empiezas a desaparecer en medio de tus propios esfuerzos por ser aceptado. El autoabandono no siempre se siente como algo extremo. A veces se siente como responsabilidad. Como madurez. Como ser buena persona. Pero por dentro hay algo más profundo. Un miedo constante a incomodar. Un miedo a pedir atención. Un miedo a ser demasiado. Y ese miedo te empuja a ocupar siempre el segundo lugar en tu propia vida. Hay un momento específico en este tipo de historia emocional donde aparece un pensamiento que casi nadie admite en voz alta. Si dejo de hacer cosas por los demás, ¿alguien se quedará? Ese pensamiento no es racional. Pero es real. Y duele porque revela una creencia profunda, que tu valor depende de lo que haces por otros, no de quién eres. Entonces sigues. Sigues dando. Sigues ayudando. Sigues sosteniendo. Sigues estando disponible. Aunque estés agotado. Aunque nadie lo pida de vuelta. Aunque no haya reciprocidad. Y lo más difícil es que lo justificas. Te dices que así eres. Que te gusta ayudar. Que no esperas nada. Pero en el fondo hay una parte de ti que sí espera. Espera ser visto. Espera ser elegido. Espera ser importante para alguien sin tener que esforzarse tanto. Pero esa espera nunca se dice en voz alta. Se guarda. Se traga. Se esconde. Porque pedir eso parece demasiado. Porque mostrar esa necesidad parece debilidad. Pero la verdad es que hay heridas que no se ven, pero dirigen toda una vida. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Y cuando esa frase se vuelve real, empiezas a entender que muchas de las cosas que haces no vienen de libertad,
sino de miedo. Durante años creyó que el problema era otro. Que era mala suerte. Que eran las personas equivocadas. Que simplemente no había encontrado a quienes lo valoraran. Pero con el tiempo empieza a aparecer una duda más incómoda. ¿Y si no es solo quien está a tu alrededor? ¿Y si también es lo que aprendiste a aceptar de ti mismo? ¿Y si pasaste gran parte de tu vida intentando comprar cariño con sacrificios? Llega un momento en la vida en el que ya no puedes seguir ignorando lo que sientes, aunque hayas pasado años haciéndolo. No es algo repentino. No es una explosión. Es más bien un cansancio acumulado que de pronto se vuelve imposible de sostener. Porque has estado ahí para todos. Has respondido mensajes incluso cuando no tenías energía. Has escuchado problemas que no eran tuyos. Has sostenido conversaciones, relaciones, vínculos que muchas veces dependían más de ti que de la otra persona. Has estado presente. Siempre. Incluso cuando nadie te lo pidió de la misma manera. Incluso cuando estabas agotado. Incluso cuando tú también necesitabas a alguien. Y aún así seguiste. Porque de alguna forma creíste que ser constante, ser útil, ser disponible, te haría importante para alguien. Pero un día, sin aviso, sin preparación, sin contexto claro, te das cuenta de algo que no se puede ignorar. Cuando tú necesitaste a alguien, no había nadie. No como tú estabas. No como tú estabas siempre para los demás. Y en ese momento algo se rompe. No afuera. Adentro. No es enojo primero. Es vacío. Un vacío extraño que no sabes cómo explicar. Porque no es solo que nadie llegó. Es que esperabas que alguien llegara. Y eso es lo que duele. Empiezas a repasar mentalmente todo lo que has hecho. Cada favor. Cada mensaje. Cada esfuerzo. Cada vez que estuviste presente incluso cuando no querías. Y aparece una pregunta silenciosa que no te atreves a decir en voz alta. ¿Todo esto no fue suficiente? El cansancio emocional no se parece al cansancio físico. No se quita con dormir. No se resuelve descansando un día. Es más profundo. Es una sensación de estar saturado de dar. De estar lleno de responsabilidades emocionales que nadie ve. Y al mismo tiempo vacío de reciprocidad. Como si hubieras estado sosteniendo algo que nunca fue sostenido por nadie más. Y entonces aparece otra sensación. Más difícil todavía. La sensación de no saber quién eres cuando dejas de ser útil para los demás. Porque durante mucho tiempo tu identidad estuvo construida alrededor de eso. Ser el que ayuda. Ser el que escucha. Ser el que está disponible. Ser el que no falla. Pero cuando todo eso se detiene, aunque sea por un momento, no queda claridad. Solo silencio interno. Solo una pregunta incómoda. ¿Quién soy si dejo de ser esto? Y es ahí donde el colapso interno se vuelve más evidente. No porque algo externo te destruya, sino porque te das cuenta de que has estado funcionando desde un lugar de autoexigencia emocional constante. De dar incluso cuando no había nada para dar.
De sostener incluso cuando estabas cayendo. De adaptarte tanto a las necesidades de otros que olvidaste las tuyas. Me adapté tanto, que desaparecí. Esa frase no es exageración. Es descripción. Porque hay personas que no se pierden de golpe. Se pierden lentamente. Cada vez que dijeron sí queriendo decir no. Cada vez que ignoraron su propio cansancio. Cada vez que priorizaron a otros para no incomodar. Cada vez que se convencieron de que su valor estaba en lo que ofrecían. Y sin darse cuenta, empiezan a ocupar menos espacio en su propia vida. Hasta que un día se sienten invisibles incluso para sí mismos. No porque nadie los vea, sino porque dejaron de verse. Y lo más doloroso es que intentaste ser importante. De muchas formas. De todas las formas posibles que conocías. Pero algo no funcionaba. Y no entendías por qué. Hacías más. Dabas más. Estabas más. Pero la sensación seguía siendo la misma. Invisibilidad. Como si nada de lo que hicieras lograra llenar ese vacío. Y entonces aparece otra idea aún más difícil de aceptar. Tal vez no es que no hiciste suficiente. Tal vez es que aprendiste a desaparecer antes de que los demás tuvieran la oportunidad de notarte. No porque quisieras, sino porque te adaptaste. Porque aprendiste que ocupar demasiado espacio podía alejar a las personas. Porque aprendiste que ser necesitado era más seguro que ser auténtico. Y en ese proceso, te fuiste borrando sin darte cuenta. Quiero que seas sincero contigo mismo. Porque llega un punto en el que no puedes seguir atribuyendo todo al exterior. No puedes seguir pensando que solo es mala suerte. O personas equivocadas. O falta de reciprocidad aislada. Hay algo más profundo ocurriendo dentro de ti. Y entonces apareció una pregunta que no pudo ignorar. ¿Y si nunca te sentiste importante porque aprendiste a desaparecer antes que los demás pudieran rechazarte? Después de llegar al punto más doloroso, hay algo que empieza a cambiar de forma lenta, casi imperceptible. No es una solución inmediata. No es un cambio repentino. Es más bien una comprensión que se abre paso entre todo lo que antes parecía confuso. Y por primera vez aparece una idea que no habías considerado con claridad. Tal vez el problema nunca fue tu valor. Tal vez nunca fue que no fuera suficiente. Tal vez el problema estuvo en otra parte. En la forma en la que aprendiste a buscar reconocimiento. En los lugares donde decidiste entregar tu energía emocional. En las personas de las que esperabas algo que nunca podían darte. Porque hay una diferencia que muchas veces pasa desapercibida. Una diferencia entre ser visto y ser valorado. Entre ser útil y ser importante. Entre ser necesario y ser amado. Y durante mucho tiempo esas líneas se vuelven borrosas. Empiezas a creer que si eres útil, entonces eres importante. Que si eres necesario, entonces eres querido. Que si das lo suficiente, entonces alguien se quedará. Pero la vida emocional no funciona siempre así. Porque hay personas que pueden necesitarte sin valorarte, hay relaciones donde tu presencia es conveniente, pero no esencial. Hay vínculos donde tu esfuerzo es recibido,
pero no correspondido. Y eso no siempre es evidente al principio. Porque cuando estás dentro de esa dinámica, todo parece normal. Respondes. Te buscan. Te agradecen. Te incluyen. Pero solo hasta cierto punto. Hasta donde tu utilidad sigue siendo útil. Y cuando dejas de cumplir ese rol, algo cambia. No necesariamente de forma explícita. A veces solo se enfría. Se distancia. Se reduce. Y entonces empiezas a preguntarte qué hiciste mal. Pero la pregunta más difícil no es esa. La pregunta más difícil es si alguna vez fuiste valorado por quien eres o solo por lo que haces. Lo que estabas sintiendo tenía una explicación. Y esa explicación no siempre es cómoda. Pero trae algo importante. Claridad. Porque cuando empiezas a ver con más honestidad, entiendes que muchas veces confundiste esfuerzo con amor. Creíste que cuanto más hacías, más te acercabas a ser importante para alguien. Creíste que si te volvías indispensable, entonces no podrían dejarte. Pero eso te llevó a un lugar donde tu valor dependía de tu rendimiento emocional, de tu disponibilidad, de tu capacidad de sostener a otros, y cuando eso se convierte en la base de tu identidad, cualquier pausa se siente como pérdida. Cualquier silencio se siente como rechazo. Cualquier ausencia se siente como confirmación de que no eres suficiente. Pero aquí hay algo que empieza a romper esa lógica. Ser necesario no es lo mismo que ser amado. Ser útil no es lo mismo que ser valorado. Puedes ser importante en la vida de alguien sin que esa persona te vea realmente. Puedes ser parte de su rutina sin ser parte de su corazón. Y eso no es un juicio sobre ti. Es una realidad emocional que muchas personas descubren demasiado tarde. Porque durante años se acostumbraron a dar sin cuestionar el equilibrio. A estar sin medir la reciprocidad. A sostener relaciones donde su presencia era constante, pero su ausencia no era temida. Y ahí empieza a aparecer un tipo de cansancio diferente. No el cansancio de hacer demasiado, sino el cansancio de no ser visto como uno mismo. De ser percibido solo en función de lo que aportas. Y cuando esa comprensión empieza a asentarse, algo dentro de ti se reorganiza lentamente. No porque todo duela menos, sino porque todo empieza a tener sentido. Ya no eres solo alguien que no fue suficiente. Eres alguien que estuvo buscando su valor en un sistema que no podía devolvértelo de la forma que necesitabas. Eres alguien que intentó llenar un espacio emocional con acciones, cuando ese espacio requería algo distinto. Presencia real. Reciprocidad. Reconocimiento genuino. Y eso cambia la forma en la que ves tu historia. Porque ya no se trata de culparte. Se trata de entenderte. De entender por qué hiciste lo que hiciste. ¿Por qué te esforzaste tanto? ¿Por qué insististe tanto? ¿Por qué te quedaste tanto tiempo en lugares donde no eras plenamente visto? Lo que estabas sintiendo tenía una explicación. Y esa explicación no te quita dolor, pero sí te quita confusión. Porque el dolor sin comprensión se convierte en identidad. Pero el dolor con comprensión se convierte en proceso.
Y en ese proceso empiezas a ver algo que antes no podías ver. No eres extraño por sentir esto. No eres débil por haberlo vivido. No eres invisible por naturaleza. Simplemente estuviste buscando tu valor en lugares donde no podía construirse de forma estable. Y eso abre una posibilidad diferente. No inmediata. No perfecta. Pero real. La posibilidad de dejar de medir tu valor por la respuesta de otros. De dejar de interpretar el silencio como rechazo absoluto. De empezar a distinguir entre lo que das y lo que recibes sin perderte en el intento de equilibrarlo todo. Y entonces surge una última pregunta que no es acusación, sino reflexión. ¿Y si has estado buscando tu valor en lugares donde nunca podría encontrarse? Ahora no se trata de explicaciones complejas. No se trata de analizar todo lo que viviste como si fuera un problema que hay que resolver de inmediato. Se trata de algo más simple y más honesto. De reconocer lo que has estado cargando durante mucho tiempo sin decirlo en voz alta. Porque hay personas que han aprendido a vivir con una sensación constante de no ser suficientes. De no ser vistos. De no ser prioridad. Y lo han normalizado tanto que ya ni siquiera lo cuestionan. Pero eso no significa que sea normal. Significa que se acostumbraron. Y acostumbrarse al dolor no lo hace menos doloroso. Solo lo hace más silencioso. Quiero que entiendas algo con claridad. No naciste para vivir así. No naciste para sentir que tienes que ganarte un lugar en la vida de los demás todos los días. No naciste para medir tu valor en función de cuánto te necesitan o cuánto te responden. No naciste para estar disponible siempre mientras tú te quedas vacío. No naciste para desaparecer poco a poco solo para que otros se sientan cómodos contigo. No naciste para vivir así. Y aunque suene simple, esa idea puede ser difícil de aceptar cuando llevas mucho tiempo funcionando de otra manera. Porque empiezas a confundir amor con esfuerzo. Atención con disponibilidad. Valor con sacrificio. Pero hay verdades que se vuelven necesarias cuando quieres entenderte de una forma más honesta. Tu valor no depende de cuánto entregas. No depende de cuánto aguantas. No depende de cuánto haces por otros. Tu valor no es negociable. No es algo que sube o baja según la reacción de los demás, es algo que existe incluso cuando nadie lo reconoce. Marca de verificación gruesa: tu valor no depende de cuánto entregas. Y esto no significa que dar esté mal. Significa que dar no puede ser la base de tu identidad. Porque cuando todo tu valor depende de lo que haces por otros, terminas en un lugar donde siempre sientes que debes hacer más. Que debes estar más disponible. Que debes esforzarte más. Que debes demostrar más. Y eso nunca termina. Porque siempre habrá alguien que necesite algo. Siempre habrá alguien que no responda como esperas. Siempre habrá momentos donde no seas prioridad. Y si tu valor depende de eso, entonces nunca vas a sentir estabilidad interna. También es importante entender algo que muchas personas aprenden demasiado tarde. Tu existencia no necesita justificarse, no necesitas explicar por qué mereces atención. No necesitas demostrar por qué mereces cuidado.
No necesitas hacer algo extraordinario para ser importante para alguien. Marca de verificación gruesa. Tu existencia no necesita justificarse, pero cuando has pasado mucho tiempo en dinámicas donde el amor parecía condicional, es fácil perder esta perspectiva. Empiezas a pensar que debes hacer algo para ser visto, que debes ser útil para ser recordado, que debes ser perfecto para ser aceptado. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir en un estado constante de autoexigencia emocional. Intentando no molestar. Intentando no fallar. Intentando no perder a nadie. Pero hay algo que necesita ser dicho con claridad. No naciste para mendigar atención. No naciste para sentir que tu valor depende de la respuesta emocional de otros. No naciste para rogar por espacio en la vida de alguien. Marca de verificación gruesa. No naciste para mendigar atención. Y aunque esta idea puede doler al principio, también puede liberar algo dentro de ti. Porque te permite ver que lo que has estado viviendo no es una definición de quién eres, sino una forma de adaptación que aprendiste. Una forma de sobrevivir emocionalmente. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Te abandonaste intentando sostener todo. No porque no te importaras, sino porque creíste que así podrías mantener conexiones, evitar rechazos, evitar pérdidas. Y en ese intento, fuiste dejando partes de ti en el camino. Límites. Necesidades. Descanso emocional. Te adaptaste tanto a los demás que empezaste a olvidarte de ti. Te abandonaste intentando sostener todo. Y esa frase no es un juicio. Es una observación. Porque muchas personas no se dan cuenta de que su cansancio emocional no viene solo de lo que hacen, sino de lo que han dejado de hacer por sí mismos. De escucharse. De detenerse. De priorizarse. Llevas demasiado tiempo sobreviviendo. Y cuando esa verdad empieza a entrar, no llega como una solución. Llega como una comprensión. Como un reconocimiento silencioso de todo lo que has sostenido sin apoyo, y aquí no se trata de cambiar todo de un día para otro. Se trata de ver con honestidad lo que ha estado pasando dentro de ti. Sin justificarlo. Sin romantizarlo. Sin minimizarlo. Y también sin castigarte por ello. Porque nadie te explicó otra forma de hacerlo. Nadie te enseñó que podías ser importante sin esforzarte tanto. Nadie te dijo que tu valor no dependía de ser útil para los demás. Pero nadie le había hablado de esto. Y tal vez eso es lo más importante de todo. No es que no lo entendieras. Es que nunca te lo habían dicho de esta forma. Por eso, este momento no es el final de nada. Es un inicio más silencioso. Más honesto. Más interno. ¿Y si el primer lugar donde necesitas ser importante es dentro de ti mismo? No todo lo que duele se resuelve de inmediato. Hay cosas que no desaparecen solo porque las entiendes. Hay emociones que no se apagan solo porque las reconoces. Y hay historias internas que no terminan cuando por fin puedes darles un nombre. Por eso este momento no es un cierre definitivo. Es más bien una pausa consciente. Un punto donde empiezas a ver con más claridad algo que durante mucho tiempo estuvo difuso.
Porque la verdad es que el proceso continúa. Incluso después de comprender. Incluso después de identificar lo que te pasó. Incluso después de reconocer lo que has estado sintiendo. Hay días en los que todo esto vuelve a sentirse igual. Hay momentos en los que la duda regresa. Hay silencios que siguen pesando. Y eso no significa que no hayas avanzado. Significa que estás dentro de un proceso real. No idealizado. No perfecto. No inmediato. Tal vez hoy estás empezando a entender algo que has cargado durante años sin poder explicarlo. Una sensación de no ser importante. De no ser prioridad. De no ser realmente visto. Y quizá por primera vez no solo lo sientes, sino que también puedes nombrarlo con más claridad. Eso ya es un cambio. Aunque no se sienta como uno. Porque hay comprensiones que no llegan como alivio inmediato. Llegan como una forma distinta de ver lo mismo. Tal vez ahora puedas observar tu historia con menos confusión. Con menos culpa. Con menos esa necesidad constante de preguntarte qué hiciste mal. Tal vez empieces a notar que muchas de las cosas que viviste no fueron un reflejo de tu valor, sino de patrones que no habías identificado antes. Tal vez empieces a ver que no todo dependía de ti. Y que no todo era tu responsabilidad. Tal vez por primera vez puedas permitirte pensar que lo que sentías tenía una lógica interna, aunque nunca te la explicaron. Porque durante mucho tiempo trataste de entenderlo todo desde la culpa. Desde la autoexigencia. Desde la idea de que si algo no funcionaba contigo, entonces el problema eras tú. Pero ahora aparece otra posibilidad. Más suave. Más compleja. Más honesta. Que tal vez no era una cuestión de ser suficiente o no, sino de dónde estabas buscando ese reconocimiento. Porque el verdadero problema nunca fue ese. Y esa frase no busca borrar lo que sentiste. No busca minimizar tu experiencia. No busca convertir todo en algo simple, busca abrir espacio. Para una mirada diferente. Para una interpretación menos dura contigo mismo. Porque cuando todo se interpreta desde la insuficiencia personal, el peso emocional se vuelve insoportable. Pero cuando empiezas a ver el contexto, la historia cambia de forma sutil. No deja de doler. Pero deja de confundirte. Y eso ya es un paso importante. Quizá hoy no tengas todas las respuestas. Y no es necesario tenerlas. Hay procesos que no se resuelven en un solo momento de comprensión. Se construyen con el tiempo. Con nuevas formas de verte. Con nuevas formas de relacionarte contigo mismo. Con pequeñas decisiones internas que no siempre son visibles para los demás. Tal vez hoy simplemente es el inicio de una forma diferente de escucharte. De observarte. De dejar de interpretarte únicamente desde lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Porque hay algo que permanece incluso cuando todo lo demás es incierto. Y es la posibilidad de reconstruir la forma en la que te relacionas contigo. No desde la exigencia. No desde la ausencia. No desde la necesidad de validación constante. Sino desde algo más estable. Más interno. Más tuyo.
Tal vez no se siente así todavía. Y está bien. Porque el cambio emocional no siempre se siente como cambio en el momento en que ocurre. A veces solo se nota después. Cuando miras atrás y te das cuenta de que algo ya no te pesa igual. O de que ciertas preguntas ya no duelen de la misma manera. O de que ciertas interpretaciones ya no te definen como antes. Pero eso toma tiempo. Y este momento es solo una parte de ese camino. No el final. Solo un punto de transición. Y en medio de todo esto, queda algo que no desaparece. La continuidad. El hecho de que lo que sientes hoy no es el último capítulo de tu historia emocional. Es solo uno de muchos momentos donde empiezas a comprenderte de otra manera. Porque la vida interna no se detiene aquí. Sigue. Se transforma. Se ajusta. A veces retrocede. A veces avanza. Pero nunca es estática. Y en ese movimiento constante, todavía hay espacio para nuevas preguntas. Para nuevas formas de interpretación. Para nuevas formas de relación contigo mismo. Tal vez hoy estás viviendo este dolor. Pero en la próxima historia hablaremos de algo que también puede cambiarte por dentro. Y antes de irte, queda una última pregunta que no busca respuesta inmediata, sino honestidad. Sin juicio. Sin presión. Sin exigencia. ¿Y si la persona que más tiempo te ignoró, fuiste tú mismo?